Este vídeo es algo diferente y es que no suelo hablar de Apple CarPlay. ¿Qué es? Pues es el sistema operativo que tiene Apple precisamente para los coches. Es un sistema operativo que en este caso compite contra Android Auto y que está implantado en muchísimos coches, ¿vale? Podríamos estar hablando aquí de una lista de más de 400 modelos de coches y de un montón de marcas. Si os preguntáis si es compatible con tu iPhone, debes tener al menos el iPhone 5 en adelante, ¿vale? Incluyendo SE, 6S, 5S, 7 para arriba. Os voy a dejar todos los enlaces para los vehículos compatibles y también las aplicaciones compatibles, porque tenemos preinstaladas las clásicas aplicaciones, pero estas se van a sincronizar con nuestro iPhone. Por ejemplo, WhatsApp, Spotify, calendario, música o incluso aplicaciones de navegación como Waze, Google Maps o Apple Maps. Y ahora, una vez sabemos esto, que sería lo básico, vamos a hablar de algunos trucos que en este caso os he preparado 15 que yo creo que os van a servir muchísimo para ser unos verdaderos expertos en este sistema operativo. Así que vamos a empezar ya directamente por el primero, y es que el primero de todos es cómo podéis personalizar el posicionamiento de las aplicaciones en la interfaz, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es con vuestro iPhone directamente, debéis iros a los ajustes, a general, y aquí en CarPlay le vais a dar a vuestro coche y a personalizar. Aquí ya podréis mover las aplicaciones como vosotros queráis, podréis añadir, eliminar de la lista y cambiarlas de posición. La segunda cosa que creo que es totalmente necesaria es que aprendáis también que se puede cambiar el fondo de pantalla. No tenéis por qué tener el mismo que os viene por defecto, que mucha gente se olvida. Simplemente aquí en el CarPlay os vais a los ajustes y aquí en fondos de pantalla ya lo podréis cambiar de una forma súper sencilla. Clicáis sobre uno, le dais a ajustar y ya estaría aplicado dentro del sistema operativo. De la misma manera vais a poder establecer el modo oscuro o directamente que sea automático dentro de la interfaz. A mí me gusta el modo oscuro, se ve tonos un poquito menos llamativos y no os molestará menos a la vista, pero podéis también ponerlo automático directamente aquí en los ajustes en apariencia. El tercer truco es muy sencillo, y es que si nos vamos a los ajustes vamos a poder ver aquí el apartado no molestar. Es muy sencillo y una vez activemos esto vamos a poder entrar en nuestro iPhone y ya nos va a aparecer que si estamos seguros de desbloquear nuestro iPhone y que directamente le digamos que no estamos al volante. Esto lo hace precisamente por nuestra seguridad, pero es que hay más, y es que en iOS 15 va a poder avisar a las otras personas directamente a través de aplicaciones como mensajes de que estamos en el modo conducir, y por tanto que esto lo tengan en cuenta a la hora de hablarnos, porque a lo mejor no podemos leer el mensaje en ese momento. También vamos a poder con este modo elegir a las personas que queremos que una vez tengamos este modo activado nos puedan llamar o nos puedan enviar notificaciones. Directamente nuestro iPhone podremos establecerlo. Y también es muy habitual que recibamos un montón de notificaciones directamente en nuestro CarPlay una vez estamos conduciendo. Esto puede ser molesto, por tanto os recomiendo que os vayáis en vuestro iPhone, en los ajustes, aquí en notificaciones, elegís cualquier aplicación que no queráis que os esté molestando constantemente en vuestro CarPlay y directamente le quitéis esta pestaña de mostrar en CarPlay. Ya estaría, ya solamente sonará en vuestro iPhone. También, si sois un poquito olvidadizos y queréis que os diga el iPhone dónde habéis aparcado de una manera pues totalmente automática gracias al Bluetooth, lo único que tenéis que iros es a vuestro iPhone, aquí en Mapas, y activar esta pestañita. Nos va a permitir que directamente cuando salgamos del coche y nos vayamos a un sitio nos guarde la ubicación donde está aparcado nuestro coche. Esto es algo que poca gente conoce, pero es muy útil porque podemos utilizar la aplicación de atajos para precisamente aprovechar y ser más productivos. Por ejemplo, cuando nuestro iPhone se conecte al CarPlay, que directamente reproduzca una playlist que tengamos nosotros en la aplicación de música, o que abra una aplicación directamente y que suene la radio favorita que tengamos, ¿vale? Esto es un atajo que podemos establecer de esta manera tan sencilla y podremos tenerlos aquí para que se hagan automáticamente una vez conectamos o desconectamos nuestro CarPlay. También, si os vais a la aplicación de Ahora Suena, os vais a fijar que a veces tenéis el álbum o puede que no tengáis la carátula del álbum. Esto se hace directamente en el CarPlay y si os vais a los ajustes ya lo vais a encontrar directamente aquí, donde podréis activar
activar o desactivar esta pestañita. Mucha gente no sabe esto, y es que si quieres capturar la pantalla directamente de tu CarPlay vas a poder hacerlo con tu iPhone, y es que una vez saques captura de pantalla en tu iPhone va a sacar dos capturas, la propia de tu iPhone y también, si está conectado al CarPlay, la de CarPlay, que vas a poder manejar directamente desde aquí. Vas a poder modificar o directamente eliminar cualquiera de las dos, la que menos te interese. Algo que debes saber es que tienes esta interfaz de CarPlay. Si giras a la derecha tendrás más aplicaciones y si deslizas hacia la izquierda vas a tener una especie de multiventana. Aquí tendrás normalmente la aplicación de mapas y la canción que esté sonando en ese momento, donde podrás acceder y vas a poder cambiar desde aquí. Con iOS 15 hay una nueva manera de que Siri directamente nos lea en CarPlay los mensajes que nos van llegando. Esto es algo muy sencillo, se activa directamente desde los ajustes en tu iPhone, desde Siri Buscar. Aquí en anunciar notificaciones vamos a tocar CarPlay y le vamos a dar a anunciar mensajes. Ahora, cuando nos llegue un mensaje directamente en nuestro coche, por ejemplo una llamada perdida o lo que sea, nos lo va a leer sin necesidad de que desviemos la vista directamente de la carretera. Un tip muy sencillo es que abajo a la izquierda nos vamos a encontrar un botón para ir a la interfaz principal o no, pero si mantenemos este botón lo que vamos a invocar a Siri. Es una manera diferente de hacerlo sin comandos de voz. También, si tenemos un Apple Watch o un iPhone, tenemos una opción que podremos habilitar directamente en la aplicación de Watch, que es habilitar las alertas mientras conduces. Esto se hace automáticamente con nuestro iPhone, ya que si ponemos cualquier ruta en la aplicación de mapas de iPhone, directamente el copiloto va a poder guiarnos y verá la información de cuál es la siguiente acción que debemos tomar, si girar a la derecha, si seguir recto o directamente cualquiera otra. Si estás aburrido siempre de la misma voz de Siri, vas a poder cambiar la voz directamente aquí en los ajustes, en Siri Buscar y en voz de Siri. Puedes cambiar el acento a mexicano o también de sexo, si masculino o femenino. Y por último, algo que os recomiendo, si algún amigo os está esperando por vosotros o algún familiar, es compartir la estimación de tiempo que vais a tardar. Esto se hace de una manera muy sencilla y a través de mapas. Pones una dirección y le das a este botón y le vas a dar a compartir esta estimación. Se abrirá la aplicación de mensajes y vas a poder compartirla por diferentes aplicaciones. Yo os recomiendo hacerla a través de mensajes y, como veis, me aparece el tiempo que va a tardar esta persona en llegar a la ubicación que se ha marcado en la propia aplicación. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Han sido como unos 15 trucos que podéis aplicar directamente con este sistema operativo. Hacía tiempo que no subía un vídeo concretamente de cómo funciona y en qué se diferencia de Android Auto, pero si queréis que suba más, de verdad, valorad este vídeo, puntuadlo, que de verdad me ayuda muchísimo, y estaré leyendo los comentarios para las personas que lo tenéis, que se me ha olvidado y qué cosa añadiríais a este vídeo. Así que, chicos, nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!